consumo inicial sin dar tecla de encendido. El detalle en este protocolo es que todo equipo tiene un consumo inicial sin yo dar tecla de encendido. Lo que sucede es que este consumo no debería pasar de 1 miliamperio, es decir, en una fuente de 4 dígitos, en el último dígito que haya un 1. De hecho, si no tengo una fuente de 4 dígitos, sino de 3, yo no voy a ver ese consumo de 1, ni de 2, ni 9 miliamperios, veré de 10 miliamperios hacia arriba. Lo ideal sería que el equipo no supere los 800 o 900 microamperios, es decir, en una fuente de 5 dígitos, que en el dígito quinto a la derecha haya un 8 o haya un 9, un 7, un 6. Lo que quiera que haya, si es un 3 serían 300 microamperios. Eso sería lo ideal, pero lo cierto es que hasta 1 miliamperio no hay ningún problema. Pero en este caso tenemos un consumo mucho más que 1 miliamperio. Vamos a ver de qué se trata. A ver, antes de conectarle la fuente, vamos a ver en cuánto tenemos configurada la fuente. Para eso simplemente es unirla. 3.2 amperios. 3.2 amperios es el máximo que le tenemos de corriente a la fuente. Es decir, está limitada en 3.2 amperios. Ok, y mira, tiene 710 miliamperios. Querido, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Recuerda que para mí es un gran gusto, un placer compartir parte de mi tiempo y de mis conocimientos contigo. De esta manera ayudarte a reparar a otro nivel. Que disfrutes el placer de reparar. Quiero agradecer también especialmente a nuestro amigo Helio Calderón de Tecnicenter, que desde Galera, Sucre, nos ha enviado algunos equipos para revisión y de esta manera tenemos contenido para compartir contigo. Sí, 750 miliamperios, esto es un gran problema. En este momento ya hay un componente emitiendo temperatura, pero recuerda esto, no todo lo que calienta tiene un corto. Vamos a ver de qué se trata. 710 miliamperios de consumo, algo va a calentar, no necesariamente ese algo tiene el corto. Entonces, el protocolo nos dice que primero midamos la caída de tensión en el positivo de la batería. Y está bien, 423 milivoltios. Y al invertir las puntas me debe dar un valor muy alto, en este caso incluso open, abierto, ok. Si da el mismo valor, va a haber una fuga. Así que, mira querido, empecemos por esto. En V-Battery, en el positivo de la batería, no tenemos ni corto ni fuga. Así que lo que está calentando en este momento seguramente no será el responsable del corto y la fuga. Pero mira esto, sí o sí va a haber un corto o una gran fuga en una de las líneas principales. Recordemos las cuales son la VCC Main, que es la misma llamada VPH Power, V+, VDD Main, VSys. Cualquiera de estas líneas va a tener un problema, querido. Entonces, mira, en este episodio vamos a ver cómo reparar sin un diagrama esquemático. Cómo logramos nosotros ubicar esa línea VDD Main. Primero vamos a ubicar el integrado de carga. Y allí vamos a ubicar la bobina de carga. Recuerda, la bobina de carga siempre se conecta a VDD Main. Esta es la bobina de carga y allí voy a medir la caída de tensión. Querido, acá tengo el problema, mira, me marca solo 0083, acá 82. Tenemos un corto. Pero en este momento yo debo saber de qué lado de la bobina está el corto para ahí ahora es inyectar tensión y hacer método térmico. ¿Y cómo lo podemos hacer? A ver, hay dos métodos. El primero sería quitar la bobina y medir nuevamente a ver de qué lado está el corto. De un lado va a aparecer nuevamente su señal de referencia bien. O hay otra forma sin quitar la bobina. Atención a esto. Vamos a poner el multímetro en ohmios, recuerda, ohmios, la escala de ohmios, o sea, para medir resistencia.
porque nuestro multímetro en esta escala es mucho más sensible. Y vamos a medir entonces por acá. Tenemos 8,60, 8,59, 8,54, 8,53. Significa que el corto está de este lado. El corto va a estar del lado donde menor medida nos dé. El menor valor, ahí está el corto. Entonces no necesité quitar la bobina. Vamos a inyectar tensión acá, a este lado. Ok, lo vamos a hacer entonces acá con la punta del multímetro ayudándonos. Simplemente hago esto. A tierra el negativo por acá. Negativo de la fuente y inyectamos acá. Ok, y es el integrado. Normalmente es un condensador, pero vea, también puede ser un integrado. Mira, pendiente de este detalle, ¿cómo vamos a trabajar con este equipo sin un diagrama esquemático? Vamos a retirar el integrado y probamos nuevamente. Bien, vamos a medir nuevamente y si él era el único responsable de este corto que nos producía esos 8, esa medida de 8, entonces ya va a aparecer nuevamente la medida, su valor normal. Vamos a poner el multímetro en diodo nuevamente. Ok, y acá ya está la medida normal. A ver, querido, acá hay algo importante. ¿Por qué mide tan bajito? Solo 100, porque mira que está midiendo solamente 100. Pero a ver, ¿cómo saber si esto es una fuga? Porque es muy bajo. ¿Cómo saber si es una fuga? Vamos a invertir las puntas del multímetro. Ok, mira que al revés no mide. Querido, si no sabe de qué te estoy hablando, esto de invertir las puntas del multímetro para corroborar la fuga, acá en la descripción del video te voy a dejar un link de un video donde explico a detalle esta técnica de invertir las puntas del multímetro para corroborar si hay fuga en algún componente. Significa que no hay fuga. Entonces, ¿por qué me está midiendo solo 100 milivolts? Porque en este caso, este equipo es de aquellos que lleva un diodo Schottky. Sí, un diodo Schottky, un diodo de barrera, como aquellos diodos que vienen en la etapa de backlight, pero en este caso viene en polaridad inversa, es decir, su positivo, el ánodo del diodo, viene instalado a tierra. ¿Y con qué objetivo? ¿Cuál es el fin de este diodo Schottky allí en la línea VDD main? Para proteger de polaridad inversa. Así que es el motivo de que la línea sea tan baja, pero ya no da 8, mira, aquí ya no mide. Y si invierto las puntas, el positivo a tierra y con el negativo mido, ok, acá ya tengo los 100 milivolts. Así que este equipo ya no tiene ningún corto. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inyectarle nuevamente tensión y a ver qué sucede. Y mira, aquí ya no tenemos consumo. Ya está bien, simplemente ahí
aparecieron los 200 microamperios de la carga de los condensadores y cayó a cero nuevamente. Ahora, ¿pero será que este equipo va a encender en este momento? Mira, quiero que estés muy atento a este detalle. Bien, ya no tiene el consumo de los 700, vamos a darle power. Ok, pero no hay respuesta ninguna en la fuente. Ah, pero es que lo tenemos sin integrado de carga. Recuerda que él es el que hace la línea VDD main. Como no tiene integrado de carga, no hay manera que él tenga consumo. Ya no tiene corto, pero tampoco tiene el integrado de carga. Este no es un simple condensador que está en corto, yo lo retiro y el equipo ya me enciende. El integrado de carga, también es el responsable de hacer la línea principal, la VDD main, la VPH Power, la V Plus, la VSys, como guste llamarla. Esta misma línea que, de acuerdo al fabricante, recibe nombres diferentes en los diagramas esquemáticos. La línea que irriga de voltaje principal toda la placa, excepto CPU y memoria. Memoria y CPU no le llegan los 4 voltios de VDD main, pero le llega a radiofrecuencia, le al al Chetnut, es decir, al integrado de la imagen, le llega al del backlight y bueno, a la mayoría de componentes de la placa. Así que como no lo tiene, pues hay que instalarlo. Pero yo te quiero enseñar un detalle en este video, cómo probar este equipo sin necesidad del integrado de carga. Claro, querido, y él va a funcionar perfecto, es decir, con lo que le vamos a hacer, con lo que te quiero enseñar, va a funcionar perfecto, excepto que, pues sí, la carga, querido, porque no tiene integrado de carga, no va a cargar. Todas las demás funciones le van a trabajar normalmente. Así que, ¿y qué vamos a hacer? Un jumper, un puente, míralo. Resulta que a este integrado acá, ya sabemos que esto es VDD main, estas dos líneas de acá. Estas dos de acá, quise decir. Esta de acá es VDD main. Ahora, lo que yo necesito identificar es al integrado cuál es V-battery, cuál es el positivo de la batería. Y para eso simplemente voy a medir acá la línea. Mira, recuerda, la línea que mide 448, 449 milivolts. Esa línea es V-battery. Así que yo voy a ir acá y voy a medirla. Normalmente es una línea que tiene dos pincitos como esta, o sea que conecta dos. Ah, bueno, esta conecta tres, esta no puede ser. Entonces puede ser estas dos de acá. Esta va a ser, o esta de acá, no, esta de acá. Listo, querido, ¿qué significa? Que estos dos pincitos es donde llega el positivo de la batería. Esto, si yo le mido desde acá continuidad, entonces midamos continuidad de estas dos, que sería V-battery, hasta acá. Vamos a ver qué hicimos. Hasta el cablecito que está soldado al positivo de la batería, a V-battery. Entonces mira, una puntita acá y la otra acá. Ok, ahí la tenemos. Esa sería V-battery. Aquí le llegan los 4 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un jumper. Vamos a puentear V-battery con VDD main, positivo de batería con la main, con la línea principal. Ok, entonces el jumper es acá en cualquiera de estos dos, porque al final del día los dos son el mismo, igual que este de acá. Ahí está. Se supone ahora que todo va a quedar con el valor, este valor bajo de 100. Ok, acá pasa ahora el valor que estaba ya, 140. ¿Por qué ahora 140 y antes estaba dando 100? Porque cuando lo medí la placa estaba todavía caliente, no se había enfriado totalmente. Recuerda que una placa caliente, los valores de referencia, las caídas de tensión, todas son más bajas. Ya lo normal es 140, el diodo Schottky del cual le hablaba. Así que simplemente vamos a probarlo y a ver cómo quedó. Recuerda que tenía, el problema era 700 miliamperios, un poco más de 700 miliamperios de consumo inicial. Y ahora sí, mira, ahí tenemos los 100 microamperios que te hablaba al inicio del video, que es normal que haya, lo ideal es que no pasara al orden de miliamperios, sino en microamperios, en el quinto dígito en la fuente de poder. Ahí está. 100 microamperios. Ahora sí, vamos a darle power a este equipo.
Ok, y ahí está encendiendo. Bien, querido, la pantalla está rota. De hecho, mira, así me puedes enviar los equipos como me los envía Helio. Simplemente con pantallas de prueba para probar. Lo que necesitábamos reparar era la placa. Querido, entonces vamos a resumir. Primero, lo que quería enseñarte en este episodio era cómo reparar sin un diagrama esquemático a través de este protocolo de encendido. Entonces, mira, si tiene un consumo inicial, pero no es el total de la fuente, el equipo en la línea principal de la batería no tiene corto. Quizá una fuga, pero no un corto. Y algo va a emitir temperatura, algo va a calentar. Pero ojo, no necesariamente lo que está calentando es el responsable del corto. ¿Qué hacemos entonces? Medir la caída de tensión, la señal de referencia. ¿Dónde? En el positivo de la batería, en VIP Battery. Si el valor está bien, recuerda invertir las puntas. Si da el mismo valor, hay una fuga. Si está bien, si no hay fuga allí, entonces debemos medir la línea principal de alimentación, que no es el positivo de la batería. VDD Main. ¿Cómo la ubicamos sin esquemático? Ubicando el integrado de carga, y con el integrado de carga allí muy cercano va a estar la bobina de carga. Esta bobina siempre se conecta a VDD Main, entonces allí medimos y generalmente allí está o bien el corto o la fuga. En este caso era una gran fuga, casi que un corto, medía solo 8, y es allí donde inyectamos la tensión. Pero recuerda esto. El corto puede estar de uno de los dos lados de la bobina y yo debo inyectar donde esté el corto. ¿Qué sucede si inyecto donde no está el corto? La bobina muy seguramente se va a dañar. Voy a estropear esta bobina. Entonces recuerda que para ello yo lo que paso el multímetro es a medición de ohm, para medir resistencia. Y en esta función el multímetro es más sensible. Donde me dé menor valor, allí es donde está el corto y allí voy a inyectar tensión. Así que, querido, ha sido un gran placer poder compartir estos minutos contigo. Recuerda, mi deseo es que repares a otro nivel, que disfrutes el placer de reparar. Un abrazo, Dios te bendiga más.